Buenos días desde España. Aquí estamos otra vez en el Semanal de Israel, junto a Simpson Samir. Salom, Simpson, ¿qué tal? Bien, ahora no te rías cuando te diga que estoy mirando a mi alrededor, porque realmente hay mucho a mi alrededor y cada vez más. Así que vamos a ver, sí. Que cada vez pasan más cosas, es una locura y vamos a empezar. Vamos a empezar por donde habíamos dicho que lo habíamos dejado la última vez, que era el tema de los ultraortodoxos y el ejército, ¿no? ¿Qué problemas hay? ¿Qué inconvenientes hay? ¿Qué es lo que está pasando, Simpson? Bueno, yo voy a tratar de no ocupar todo el día toda la entrevista con el tema de los ortodoxos, pero vamos a decir así. Los ortodoxos judíos que viven en Israel son de alguna manera eh, una continuación de los ortodoxos judíos que vivían generalmente en Polonia, en Ucrania, en todos esos lugares, que ocupaban un lugar muy importante en la comunidad judía, pero que estaban completamente separados de la comunidad alrededor, de la comunidad polaca, ucrania, de lo que sea. Y ellos tenían una posición, incluso familiares míos propios, tenían una posición muy buena a nivel de la comunidad misma, pero no tenían ninguna responsabilidad. Es decir, ellos vivían en el seno de un pueblo que no tenía país y eran como un agregado a Polonia, Ucrania, lo que sea. Lo que ellos todavía no llegaron a entender, la mayor parte de ellos, es que ahora están viviendo en un país con otra población que también es judía y que en definitiva ellos tienen que tener tanta responsabilidad por lo que ocurre como tienen que tener los otros. Y los otros toman responsabilidades. Y estos, los ortodoxos, lo que se llamaría Ashkenazí, originarios de Europa, tratan de no tomar demasiadas responsabilidades, a diferencia de los orientales, los que vinieron de los países árabes y musulmanes. Esos son mucho más, están mucho más ubicados dentro de la sociedad israelí. Ahora, el país, Israel, es un país que no fue bien recibido por sus vecinos, con eso no cuento ninguna sorpresa. Y hay discusiones con los árabes, hay guerras, bueno, y la población eh, que no es ortodoxa, que no es ortodoxa ashkenazí, en definitiva, acepta la responsabilidad y acepta los peligros y acepta en caso de que sea necesario también la muerte de sus miembros por esa situación de guerra. Ellos tratan de utilizar un remanente de su posición anterior para decir, bueno, nosotros hacemos lo que es importante para los judíos, que es rezar, y en consecuencia eh, lo más importante es rezar. Y eso es una forma de rezar, se puede también rezar en la luna. Israel es un país con sus problemas y hay que enfrentarse a los problemas del país. En ese sentido hay dos temas. Uno es que ellos no aportan lo que tendrían que aportar, a pesar de que hay un proceso, no lo quiero alargar demasiado, a pesar de que hay un proceso de entrada de parte de esa gente a la sociedad israelí, pero ellos no lo quieren aceptar. Y lo segundo, que la otra población, la población no ortodoxa ashkenazí, se cansó ya de tenerlos sobre las espaldas y que no hagan lo que tienen que hacer. El no hacer lo que tiene que hacer tiene que ver con varias cosas. Una, con el hecho de que el porcentaje de hombres, ahora hablo de hombres ortodoxos judíos que trabajan, eh, es menor que el de otras poblaciones. Ahora, el hecho de que una persona no trabaje no es el gran problema. El problema es que en ese sentido los otros tienen que mantenerlo de alguna forma, pagando impuestos, pagando servicios, pagando todo un montón de cosas. Y la gente se cansa. Ahora, cuando hay una situación de guerra, y cuando hay una situación de guerra de dos años casi, como ocurre ahora, eh, la gente se cansa más. Y
llega un momento determinado en que la presión de la gente que no religiosa sobre el gobierno es mayor de lo que era en su momento. Cada uno de nosotros, yo personalmente también, cada uno de nosotros tiene respeto por sus antepasados religiosos, porque son mis antepasados, no hay cosa, a pesar de que yo no soy para nada religioso, pero hay un respeto. Pero llega un momento determinado en que tú te cansas de una situación así, y eso es lo que le pasa en definitiva a la sociedad israelí. Ahora, ellos que tienen un número cada vez mayor de personas, porque entre otras cosas Sí, 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 sí. tienen hijos, entonces aprovechan cierta apertura que existe entre la izquierda y la derecha, o los liberales y la gente de derecha en Israel, para tener ventajas desde el punto de vista para los ortodoxos. Pero la situación se puso tensa. Llegó un momento determinado en que eh, se decidió hacer un plan para la entrada, eh, no, para la entrada de a poco de los religiosos al ejército. Y ellos se encuentran todo tipo de vueltas para no entrar, para achicar la cantidad de gente que va a entrar. Ahora, yo pienso que estamos en un momento en el cual ellos van a aceptar, pero como es un movimiento, una agrupación elitista que empieza por Dios, sigue con los grandes rabinos, después los políticos y después la gente común, en definitiva lo que van a hacer, van a sacrificar a esos que no estudian en las yeshivot, lo que se llaman los colegios religiosos más altos. Lo van a sacrificar porque hay mucha gente. Hay, digamos así, en este momento unos 70.000 jóvenes en la edad de entrar al ejército. Y a lo mejor hay así, algo así como unos 10.000, 15.000, 20.000 que son realmente estudiantes. Todo el resto llevan la kipá en la cabeza, pero no son exactamente los grandes Einstein que van a, a aportar algo al pensamiento judío. Son gente que sus padres son ultra religiosos y por lo tanto ellos también. Yo pienso que estamos en esa. En este momento el asunto está más tranquilo porque el Parlamento está en un descanso de verano de unos 3 meses, pero en su momento va a haber que, antes de que comience el nuevo periodo, va a haber que llegar a decisiones. Ahora, como Israel tiene otras ocupaciones en este momento, y con esto voy a terminar esta parte, como Israel tiene otras ocupaciones en este momento a nivel militar, a nivel internacional, relaciones con otros países. Entonces el tema está un poquito más dormido, pero va a renacer dentro de un mes y medio. Sí, Claro. Pues nada, si es que eso es la multiculturalidad, ¿no? Y también la riqueza, ¿no? De un pueblo, ¿no? Que tiene todas sus costumbres y diversas religiones y como en todos los lados, ¿no? Y hay que respetar muchas sí, veces. pero una cosa es respetar al otro y otra que el otro no te respete a ti. Eso ya es Es, un problema. es lo que Ya es un, dicen que no respetan, no, si es que no respetan a los cristianos, no, es que tampoco respetan ni a los propios judíos, ¿no? Son una claro, unidad muy cerrada, una es una comunidad muy unidad muy cerrada. cerrada. Hay Sí, otro tema y es que por el tipo jerárquico de organización, como digamos, si un rabino dice algo, también si el político no está suficientemente de acuerdo con él, tampoco se lo va a decir, porque el rabino está por encima de él desde el punto de vista de la jerarquía y está no solamente de la sí, jerarquía organizativa, sino también a nivel de la opinión pública. Es un rabino. sí, Entonces, hay un problema ahí. Si los rabinos ancianos desaparecerían, entonces probablemente la situación cambiaría un poco. Pero ellos están vivos y viven bien, así que no. Mientras no, ellos estén, hay un problema. Sí, claro, es un problema para todo Israel también, ¿no? sí, sí. De adaptación y de todo. Pero bueno, vamos ahora a otro punto, ¿no? Porque se está hablando de que Israel, una de las posibilidades o uno de los acuerdos sería la anexión de Judea y Samaria. ¿Qué nos dices de eso?
lo que es Cisjordania, que le llaman ahora, pero bueno, Cisjordania. No, Cisjordania es el nombre ¿qué le han puesto ellos? no judío, digamos así, Sí, de lo que los judíos llaman Judea y Samaria. sí, Eh, bueno, no tengo, mira, comencemos por una frase. Yo soy judío, porque mis antepasados nacieron en Judea. Judea es justamente la zona que está en discusión con los palestinos. No es, no es exactamente Tel Aviv la que está en discusión con los palestinos, sino Jerusalén, sino la zona de Betel, la zona de Shiloh, todas esas zonas en las cuales nació el pueblo judío, que es exactamente esa Cisjordania de la que ustedes llaman. Ahora, todo tiempo que cuando comenzó el país, había dirigida por, eh, digamos, por políticos que no eran exactamente religiosos, como Ben Gurión, como Pérez, como Rabin. El país no tocaba tanto el tema de Judea y Samaria porque no les importaba demasiado. Lo que les importaba era tener un país que se llama Israel, con tales o cuales límites. Ahora, en el momento que la población se vuelve más de derecha, digamos así, y se vuelve más tradicionalista y se vuelve más religiosa, entonces el tema de Judea y Samaria surge más, porque a la gente que está en este momento cada vez, en un número cada vez mayor en la población, las palabras Judea y Samaria les resultan más significativas desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista emocional, desde todo punto de vista. Ahora, lo cierto es que Israel desde el principio, también con los primeros dirigentes que tuvo, decía de que en algún momento va a haber que dar una solución a ese tema. Pero este es el momento en el cual se da una situación internacional por la cual Israel tiene más posibilidades de anexar a Judea y Samaria. Una, porque desde 1967 Israel poco a poco, lentamente, a veces más, a veces menos, eh, eh, construyó poblaciones en las cuales judíos van a vivir. Y ahora, en este momento, hay en esas zonas de Judea y Samaria unos 700.000 judíos, algo así, 650.000, una más. Y hay una cantidad de construcción impresionante. En definitiva, tienes que entender, las zonas de Judea y Samaria son zonas generalmente montañosas, y cuando hay zonas generalmente montañosas, hay montaña y hay valle. Entonces la pregunta con respecto a los palestinos es quién está subido en la parte de arriba de la montaña, porque quien está por encima en la parte de arriba de la montaña domina a quien está por debajo. Y entonces los judíos y los palestinos se pelean por quién va a estar ubicado en las zonas más altas de la montaña. Ahora, Israel tiene varias posibilidades. Una es no anexar, pero entonces va a haber otros que van a vivir ahí, que son los palestinos. Los palestinos van a ser una entidad política. La entidad política va a comunicarse con otros países, digamos Rusia, China, los países árabes. Y entonces toda discusión que tenga, incluso puede haber algo más embromado desde el punto de vista de Israel, de que esas instituciones lleven a un pacto de defensa mutua, digamos, con Turquía, ¿sí? Que es una buena candidata para ese tipo de pactos. Y entonces lo que va a pasar que el día de mañana, cuando se peleen los judíos con los palestinos, entonces Israel no va a poder atacar a Palestina porque Turquía se va a considerar agredida por un pacto que tiene de defensa mutua junto con los palestinos. Con lo cual, Israel tampoco va a poder pelear con Turquía porque Turquía es un país de la NATO, de la OTAN, y entonces lo que va a suceder ahí es que va a haber todo un gran embrollo. Israel, que todavía no está tranquila con el hecho de que los palestinos van a convertirse en amigos y van a ir a tomar café juntos, no quiere permitir de que haya ahí una institución palestina reconocida como Estado,
con todas las características de un Estado que tiene fronteras, que tiene ejército, que tiene un aeropuerto, con todo un montón de temas internos del país, de ese otro país, que pueden perjudicar la seguridad de la población israelí. Para quien no recuerda el mapa, entre la Cisjordania y el mar Mediterráneo, es decir, cuando en el medio está Israel, en la zona del centro del país hay algo así como 16, 17 kilómetros. Eso quiere decir que toda persona que va a estar en un territorio palestino y que va a tener un, un medio cañón, digamos así, puede llegar hasta el mar Mediterráneo, pasando por el cielo de todo Israel. Es decir, es un problema de seguridad muy grande. No quiero entrar aquí a discutirlo con alguien porque es muy largo, muy prolongado, pero es un problema. Ahora, Israel quiere aprovechar la situación geopolítica actual. ¿Por qué? Porque en este momento en los Estados Unidos hay un presidente que se llama Trump, que tiene el apoyo electoral de los círculos evangélicos de Estados Unidos, y los círculos evangélicos de Estados Unidos apoyan la teoría israelí sobre la soberanía israelí eh, sobre Judea y Samaria, sobre la Cisjordania. Lo que puede pasar es que si Israel se va a atrasar ahora con el asunto ese durante 3 años más, Trump termine su cadencia, suba a alguien que no es menos pro-israelí que Trump, y entonces Israel va a haber perdido esa oportunidad histórica. Entonces Israel tiene que apurarse. Eso con respecto. No sé si te contesté. Sí, sí, es que es muy complicado, muy complicado. Es muy complicado, es muy largo. Por supuesto que la anexión de Israel de la Cisjordania, Judea y Samaria, como lo quieras llamar, implica presión sobre los palestinos que viven ahí, que son algo así como 2 millones. No quiero evadirme del hecho de que viven ahí unos 2 millones de palestinos. Y por supuesto, la entrada de más judíos a vivir en esa zona significa más fricción sobre los lugares de vida, como ya se está escuchando en un otro lado, entre judíos y palestinos. Ahora, lo que sucede normalmente, afortunadamente para nosotros los israelíes, es que Israel es más fuerte que los palestinos, y entonces lo que se ve todo el tiempo es que los israelíes atacan a los palestinos. Yo, no por ser israelí, sino por tratar de ser más o menos objetivo, puedo decir que los dos lados atacan uno al otro. Lo que pasa es que la comunidad internacional tiene tendencia a hablar en favor de los que son vistos como débiles, y entonces hablan a favor de los palestinos. Si alguien se piensa que los palestinos no construyen o no tratan de construir igual como tratan de construir los judíos, está equivocado. Es decir, no llega a pensar suficiente. Ellos también tienen hijos, ellos también agrandan sus familias y ellos también quieren tener casas. Ahora, lo que está previsto es que si llega a haber una anexión, y en ese tema de la anexión, nuevamente, no quiero entrar mucho, pero puede haber 100% de anexión, puede haber 60% de anexión, puede haber 30% de anexión, y eso significa también un tratamiento distinto con respecto a los palestinos mismos, es decir, quien no está anexado no se convertiría en ciudadano israelí, pero supuestamente si Israel, digamos, anexa un 30% del territorio, entonces quienes vivan en ese 30% del territorio se van a convertir automáticamente en posibilitados de tener la ciudadanía israelí, como sucede con los de Jerusalén. En Jerusalén viven, Jerusalén este, oriental, lo que se llamaría, viven unos 400.000 árabes. Pocos de ellos han decidido aceptar la ciudadanía israelí, pero ellos trabajan en Israel, viven en Israel, reciben servicios de Israel, hospitales y educación y todo un montón de cosas, pero no son ciudadanos israelíes. Ahora, eh, se convierte, por supuesto, todo el tema se embrolla cada vez más. Sí, es Ya muy está. complicado, es muy complicado. Y, y Gaza, que también se está hablando de la anexión de Gaza, que es lo No, lo de que... Gaza es otro tema. Gaza, desde el punto de vista de los religiosos, Gaza están
la tierra de Israel como es la Cisjordania. La diferencia está en que las zonas, Gaza era, hace 2000 años, 2500 años, era la tierra de Israel, pero era la punta, digamos, llamémoslo así, del reinado de Judea. La punta, el límite, digamos así. Eh, Mientras que Jerusalén era la capital y era el lugar más importante, etcétera, etcétera. Y las zonas cercanas a Jerusalén, y también hoy en día esas. Ahora, también los religiosos de Israel estaban más, digamos así, flexibles con respecto a quién tenía que vivir en Gaza. Ellos querían vivir en Gaza, pero eran más flexibles. Y dado que en Gaza vivían 2 millones de palestinos, entonces estaban dispuestos a soportar una situación así. Lo que sucede es que los árabes de Gaza, en definitiva los palestinos, en definitiva jamás en su acción del 7 de octubre, demostró que son vecinos no hospitalarios, digámoslo así. Y por lo tanto hay que encontrar la forma de dividir entre estos y los otros. Ahora, dado que ellos entraron en territorio israelí en un acto de agresión, entonces la idea en Israel es que la única forma de que haya una separación es sacándoles territorio desde el cual ellos entraron a Israel. Ese territorio es parte de la Franja de Gaza. En definitiva, cuando se habla de anexión, se habla de una anexión originada por lo que sucedió el 7 de octubre del 23 y que puede tener distintos tamaños. Todo Gaza es 350 kilómetros cuadrados. Ahora, lo que se habla como punto más candente de la anexión, de esa separación entre judíos y palestinos, es algo así como unos 50, 60 kilómetros cuadrados, que serían los más marginales de la Franja de Gaza, los que tocan, digamos así, al territorio israelí. Y ahí es donde Israel mm, está causando más daño a nivel habitacional. Es decir, cuando tú ves los videos de las zonas que están siendo, las casas están siendo derrumbadas porque una cosa es que están cerca de Israel y entonces son un peligro para la población israelí, otra que son altas, 2, 3 pisos, digamos así, y amenazan al movimiento de los soldados israelíes. Y otra porque Israel realmente quiere cobrar un precio político a los palestinos por lo que hicieron el 7 de octubre. Se puede discutir si está bien, si está mal, si está menos bien, si hay 50% bien o 50% mal, pero esa es la situación. Israel domina militarmente, los palestinos terroristas, los terroristas, están cada vez menos en esos lugares, cada vez les encuentran más túneles, derrumban los túneles, en el camino mueren terroristas y el trabajo que le resta a Israel en esos lugares, existe todavía trabajo porque los palestinos de Hamas durante Claro, 20 años claro está. construyeron túneles, pero es cada vez menor. Lo que falta ahora es que se llegue a una decisión entre Israel, Qatar, Egipto, Estados Unidos y todos los relacionados con eso, que, que se terminaron las conversaciones. Terminaron las conversaciones, no hay lo que hablar. Este dice blanco, el otro dice negro y no hay forma de hacer un gris. No hay. Entonces lo que va a pasar es que de una u otra forma, un día más, una semana más, Israel va a mover los tanques y va a capturar lo que todavía no capturó. Por ahora, según el ejército, Israel domina algo así como el 80-85%, domina el 80-85% del territorio de la Franja de Gaza, 85% de 350 kilómetros cuadrados es algo así como 300 kilómetros cuadrados. Con lo cual, no queda mucho. Si Israel va a movilizar los tanques, en 2, 3 días, una semana, van a terminar de conquistar ese territorio. No va a terminar con los terroristas, porque parte de ellos están escondidos en los túneles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese asunto va a terminar. En ese sentido, te voy a agregar algo que está pasando en estos dos días. No sé si pensabas hablar sobre eso, pero te lo voy a comentar. Lo que está pasando es que Qatar
sí, sí, bastante. Egipto y otros países árabes se cansaron de Hamas. Ante todo, nadie ama a los palestinos porque son demasiado rebeldes. No hablo de Israel y no hablo de odio, digamos así, pero los árabes mismos no aman a los palestinos porque son demasiado rebeldes y toda la historia de los palestinos es de pelearse con alguien, con los jordanos, con los kuwaitis, con los libaneses, con los egipcios, con todo el mundo se pelean, tarde o temprano o más temprano que tarde. Ahora, eh, lo cierto es que todo el mundo ahora está convulsionado por un grupo de, perdón por la expresión, de personas descalzas que están escondidas dentro de unos túneles. Y lo cierto es que también a los países árabes les cansó una situación así. Es decir, jamás juega ahora como siempre, juega con la posibilidad de matar a los 20 rehenes israelíes. Israel, que tiene sus temas internos con la población y por el hecho de que esa gente fue raptada porque el ejército, es decir, el país, fracasó en la defensa de esa gente. Entonces Israel no quiere llegar a una situación en la cual en una operación militar mueran los veinte rehenes que todavía quedaron vivos. Pero en algún momento se le va a terminar la cuerda a todo ese tema. Y entonces lo que va a pasar es que si no va a haber un color gris que junte a los dos lados de alguna forma, entonces Israel tarde o temprano va a atacar. La única diferencia entre ahora y hace un mes es que si Israel va a atacar ahora, lo va a hacer con el consentimiento también de los países árabes. Y esa es una gran diferencia. Es decir, si los países árabes van a decirle a Israel, por debajo de la mesa, por encima de la mesa, le van a decir, bueno, terminen con ellos, se terminó y pasamos a otro plato, entonces Israel va a tener más fácil hacerlo, porque Israel en definitiva quiere tener buenas relaciones con los países árabes. Si Israel va a atacar sin el permiso de los países árabes, entonces ellos van a decir por qué atacaron, por qué esto, por qué lo otro. Pero si ellos van a dar, y más en forma pública como está ocurriendo ahora, que se cansaron de Hamas y que, bueno, se terminó, entonces Israel va a tener el consentimiento de los países árabes. Y si los países árabes y si a los países árabes les va a importar menos, no tiene ninguna importancia, y paso a otro puntito de la conversación, qué es lo que diga jamás, qué es lo que diga Macron o qué es lo que diga el inglés o todo eso. Es decir, no va a poder Macron pararse 4 veces por día a decir que quiere hacer un Estado palestino si los árabes mismos le van a decir deja de hinchar con el Sí, sí, tema sí. del Estado palestino. Es una cuestión de geopolítica, no hay lo que hacer, no hay cosas. Israel, nosotros los judíos somos 15 millones de personas en todo el mundo, de los cuales unos 7 millones y medio vivimos en Israel. No podemos atropellar a todo el mundo, pero podemos decirle al mundo, escucha, nosotros tenemos nuestros problemas, permítanos tratar de solucionarlos por nuestra forma, sin exagerar. Y eso está relacionado también con la campaña del hambre que están Sí, haciendo, que no lo está haciendo, no, los que están haciendo la campaña del hambre, nosotros sabemos quiénes son, los israelíes sabemos quiénes son. Son Qatar y algo que se agregó este último tiempo es Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita? ¿Por qué Arabia Saudita, que no se preocupó hasta hace unos meses, se preocupó? Justamente es al revés de lo revés, así se dice en hebreo. Eh, Dado que Israel ya está por terminar con Hamas, entonces surge la pregunta, ¿quién se va a ocupar de Gaza después de que Hamas no esté? Alguien que no sea Israel. Entonces son los países árabes, supuestamente. Ahora, los países árabes incluye también Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene mucho interés en convertirse en uno de los patrones, digamos así, de Gaza. No porque le interese arreglarse con los palestinos, dicho sea de paso, si Trump consigue realmente sacar a los palestinos de Gaza, entonces quien domine Gaza va a dominar a Gaza, pero no va a tener habitantes palestinos. Arabia Saudita está interesada simplemente porque Arabia Saudita tiene planes, y yo pienso que lo dije en algún programa anterior, de construir oleoductos y gasoductos que salgan de Arabia Saudita y que pasen por Israel, que pasen por Gaza, que salgan al mar Mediterráneo y de ahí que lleguen a Europa, que lleguen a ustedes con el gas, con el petróleo, con todo eso. Y para eso necesita terminar
el tema de Gaza, necesita que Israel termine el asunto de Gaza. Por lo tanto, el tema que se despierta es cuál va a ser el papel que va a tener Arabia Saudita después que Israel termine con el tema de Gaza. Y ellos quieren tener el patronaje. No, no. Hay muchísimo dinero por detrás de eso y mucha competencia también entre los distintos países árabes, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, por el tema del canal de Suez. Así que cada uno tira para su lado, como se llama. Bueno, no sé si te contesté. No, sí, sí, has hecho una elaboración muy clara y muy detallada de cómo está la situación ahora mismo. Por un lado, que jamás quite las armas, devuelva a los secuestrados, que se rindan. Y por otra, Francia, Canadá, el Reino Unido reconociendo, ¿no?, el Estado palestino, ¿no? Que yo creo que es como un complot, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, de ciertos países y ciertos lugares en contra de Israel. Exactamente, es un complot, no sé si ellos lo denominan así, pero es un complot a nivel político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos esos países que dicen de que Israel hace esto, hace lo otro, hambruna y todo un montón de cosas, son países que no quieren que Israel domine los territorios que ellos piensan que tienen que ser el Estado palestino. Y si Israel termina por un lado con Gaza, con el dominio sobre Gaza, y por el otro lado, si Israel anexa a la Cisjordania en tal o cual forma, entonces se terminó la idea del Estado palestino. Entonces ahora ellos tienen que presionar a Israel para achicar a Israel, para que Israel no se sienta con fuerza como para hacer esto y hacer lo otro y hacer una tercera cosa y hacer una cuarta cosa. Lo que ellos no llegan a dar respuesta es a dos temas. El primer tema, los problemas de seguridad de Israel mismo, como un país con 20.000 kilómetros de tamaño, cuyos vecinos son hostiles. Y el segundo tema es de qué van a vivir los palestinos después. Digamos, mira, no sé si hay en, en castellano, supongo que sí, sobre darle cada día al pobre un pez, un pescado ya, o darle una caña de pescar. Ahora, esos países están haciendo, hablando, es de darle para la eternidad, darle pescados a los palestinos. Y ninguno de ellos dice, bueno, vamos a tener, digamos, un Estado palestino con 5 millones de personas entre Gaza y la Cisjordania. ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo? ¿A quién? Ante todo, ¿dónde van a trabajar? Porque el único país con capacidad económica como para que ellos trabajen en las cercanías es Israel. No Jordania, no Siria, no Líbano, no Egipto, nada, nada, nada de nada. El único que los puede recibir es Israel. Ahora Israel, por su experiencia histórica del conflicto con los palestinos, no está demasiado interesada en que vuelvan a entrar los palestinos, 200.000 palestinos a trabajar en Israel. Tengo Claro, una sorpresa normal. para ti. Hay suficientes chinos y hay suficientes tailandeses y hay suficientes hindúes y de Sri Lanka que pueden trabajar en Israel, que no hay ninguna necesidad que trabajen los palestinos. La Claro, única diferencia entre un hindú y un palestino es que cuando yo me siento al lado de un hindú no tengo miedo de que saque un cuchillo y me mate. Algo que sí me pasa con los claro, palestinos. imposible. Y lo segundo es, después de decidir en qué van a trabajar, digamos en Israel, qué va a pasar dentro de la Palestina misma, en qué van a trabajar. Si cuando les dieron la oportunidad de trabajar, que fue, digamos, en Gaza, desde el 2005, que Israel se retiró hasta ahora, lo único que hicieron fue quedarse sentados en los campamentos de refugiados Claro, y construir túneles para matar a Israel, para destruir a Israel. Es decir, el mundo no otorga respuestas a preguntas que son preguntas del día de mañana. sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya porque no nos queda nada, vamos a despedirnos. Excelente análisis y nada, aquí lo tenemos, Gaza, territorio de nadie, tierra de nadie ahora mismo.
Bueno, los ortodoxos israelíes quieren que sea tierra de Israel. Muy bien, pues ya veremos. Vamos a ver los acontecimientos. Muchos besos, gracias por tu análisis. Aquí tenemos a Simpson Samir desde Israel, aclarándonos muchos puntos. Muchos besos. Bueno, Salom, nos vemos la semana que viene. Shalom. salom, salom.